Mi hermano eligió a la chica con la que me engañó, en lugar de a mí después de que nuestros padres murieron. Así que me uní con su ex y enviamos sus vidas en espiral. Ahora, su prometida lo dejó en bancarrota y me está pidiendo que lo perdone. Cuando tenía 7 años, mi hermano comenzó a salir con una chica llamada Camila. Ella estaba en la preparatoria como él, pero lo que la hacía diferente era cómo me trataba. No era solo su novia, también era mi mejor amiga. Jugaba baloncesto en el patio conmigo, me dejaba ganar a veces y hablaba basura en Mario Kart, pero siempre me daba su control favorito. Solía decirle a mi mamá que quería encontrar una chica como Camila cuando creciera. Aunque mi hermano a veces se molestaba con cuánto tiempo pasábamos juntas, ella lo hacía feliz. Sacaba ese lado más cálido de él, jugaba más conmigo, me ayudaba con la tarea, bromeaba. En ese entonces, pensé que Camila sería parte de nuestra familia para siempre. Fueron a universidades diferentes, pero siguieron juntos. Tenía 10 años cuando todo cambió. Camila intentó sorprenderlo en su dormitorio. Lo encontró engañando con la misma chica con la que ahora está comprometido. Él terminó con Camila y le prohibió la casa, diciéndole a todos que ella le había roto el corazón, pero yo sabía la verdad. Supliqué a nuestros padres que la dejaran visitarnos. Lo intentaron, pero él lo hizo imposible. Incluso después de eso, Camila todavía me enviaba mensajes, preguntaba por mí, me enviaba memes, recordaba mi cumpleaños. Mi mamá también se mantuvo en contacto, en secreto. Todos la amábamos y ella me prometió una vez: si alguna vez me necesitas, estaré ahí. Nunca pensé que tendría que cobrar esa promesa, no tan pronto. El año pasado, nuestros padres murieron en un accidente automovilístico. Todo simplemente se detuvo. Tenía 13 años. De repente, mi hermano era mi tutor y su prometida, la chica con la que engañó, se mudó a nuestra casa familiar. Fue entonces cuando todo empeoró. Me hacía limpiar, todo, fregar platos, baños, aspirar. No me permitía tocar la televisión a menos que ella lo dijera. Me hacía cocinar la cena, pero apenas sabía cómo. Mi mamá solía decir que era demasiado joven para el horno. Una vez quemé un queso a la plancha y ella se rió en mi cara. Seguí enviándole mensajes a Camila. Era la única persona que me hacía sentir vista. Me guiaba a través de recetas, me ayudaba con la tarea, incluso me envió dinero por aplicación una vez cuando no tenía dinero para el almuerzo. Pero entonces, la prometida de mi hermano encontró mi teléfono. Lo revisó todo, vio los mensajes y explotó. Gritó que yo era irrespetuoso, que no tenía derecho a hablar con alguien que ella no aprobara, que en su casa necesitaba seguir sus reglas. Le dije entre lágrimas que era la casa de mis padres. Me golpeó el teléfono de la mano. Discutimos. Mi hermano llegó a casa. Ella le dijo que estaba desobedeciendo. Él me dijo que me fuera. Dijo que debía darle espacio, que estaba siendo inmaduro. No sabía qué hacer, así que llamé a Camila. Contestó al segundo timbre. Ni siquiera tuve que terminar mi oración. Ella dijo: estaré ahí en 10 minutos. Me recogió en pantalones de pijama y pantuflas. Ni siquiera esperó a que empacara. Me compró un colchón de aire. Me dejó elegir las sábanas, turquesa brillante con estrellitas. Tuvimos un día de chicas en el centro comercial. Me compró calcetines, jabón facial, una sudadera que dice chocolate caliente sobre todo. Tomamos yogur helado y ella solo escuchó. Le dije que me sentía invisible desde que mis padres murieron, que no creía que mi hermano me quisiera cerca. Ella asintió. Camila me miró por encima del borde de su taza y dijo: si pudieras hacer cualquier cosa para sentirte mejor, ¿qué sería? No dudé. Solo quiero que se sientan tan pequeños como me hicieron sentir. Ella asintió, dejó la taza y sonrió. Entonces hagamos algo al respecto. Ambas sabíamos que teníamos que ser inteligentes, sin redes sociales, mensajes de texto, rastros de papel, nada que pudiera vincularse a nosotras, solo suficiente caos para sacudir su pequeño mundo perfecto. El plan comenzó con algo simple: quejas de ruido. Camila conocía a una de sus viejas amigas que todavía vivía cerca de la casa de mis padres. Cada 2 noches, presentaba una queja anónimamente. Gritos fuertes, disputas domésticas, actividades sospechosas. Cada llamada era vaga, pero lo suficientemente seria para que la policía tocara su puerta repetidamente. Luego, abordamos lo único que realmente le importaba a la prometida de mi hermano: el estatus. Estaba planeando una cena de compromiso enorme en un restaurante elegante, algo que mis padres habrían odiado. Pero a mi hermano no le importaba. Camila hizo una llamada, una consulta de catering falsa, luego otra y otra, hasta que el horario del restaurante estaba tan enredado. Su reserva fue cancelada completamente, sin reembolso, sin reprogramación, solo una sala llena y ningún lugar donde organizarlo. Algunos días después, Camila envió un regalo a su casa con una nota que decía: para la chica en duelo que perdió su brújula moral. Lo sentimos mucho por tu pérdida. Una amiga. Los sacudió. Lo sé porque mi hermano me llamó esa noche furioso. Pusiste a Camila a hacer esto, ladró. No se me permite hablar con personas que no apruebas. ¿Recuerdas? Dije dulcemente antes de colgar. Pero no terminó ahí. La última parte de nuestro plan requirió un poco más de esfuerzo. Camila sabía que la prometida de mi hermano había solicitado un programa de becas para volver a la escuela. Necesitaba referencias brillantes de personas de la comunidad. Así que hicimos algunas llamadas, anónimamente, por supuesto. Les hicimos saber sobre las multas impagas que tenía de apartamentos anteriores, sobre la pequeña estafa que hizo durante la pandemia vendiendo bolsos de diseñador falsos en línea, sobre la forma en que actualmente estaba cuidando a un menor. Su solicitud fue marcada.
Ella no sabía por qué, pero yo sí. Y la mejor parte, nada de esto podía rastrearse hasta nosotras. La próxima vez que vi a mi hermano, se veía cansado. En cuanto a mí, finalmente estoy durmiendo toda la noche. Camila y yo no lo hemos dicho en voz alta, pero ambas sabemos que la venganza no ha terminado. Solo estamos comenzando. Pensé que éramos inteligentes, de verdad, pero subestimé qué tan bajo iría la prometida de mi hermano. Ayer, llegué a casa de la escuela y encontré 2 oficiales de policía parados en la sala de Camila. Mi corazón cayó a mi estómago. Camila estaba sentada en el sofá luciendo tranquila, pero podía ver que estaba asustada. Los oficiales explicaron que la prometida de mi hermano había reportado a Camila por secuestro de un menor. Yo no podía creerlo. Inmediatamente intervine, diciéndoles que no fui secuestrada, que fui echada de mi propia casa. Los oficiales se veían escépticos. Uno de ellos, oficial Reyes, me pidió empacar mis cosas. Me estaban llevando de vuelta con mi hermano. Lloré todo el camino hasta allá. Cuando llegamos, mi hermano y su prometida estaban esperando, luciendo preocupados y aliviados. Era todo un acto. Su prometida incluso me abrazó, susurrando: «Aprenderás a no cruzarte conmigo». Los oficiales querían hablar con todos nosotros por separado. Cuando fue mi turno, le conté al oficial Reyes todo: cómo me hacían limpiar toda la casa, cómo me quitaron mi teléfono, cómo me echaron. Le mostré el mensaje de esa noche. Incluso le mostré la grieta en la pantalla de mi teléfono de cuando me lo golpeó de la mano. El oficial Reyes tomó muchas notas, como muchas. Me hizo un montón de preguntas sobre mi situación de vivienda, sobre la muerte de mis padres, sobre cómo mi hermano se convirtió en mi tutor. Traté de responder todo honestamente, pero estaba tan nerviosa. Mi voz seguía quebrándose. Él se dio cuenta y me trajo un vaso de agua, lo cual fue amable. Todo el tiempo, podía escuchar a mi hermano y su prometida hablando con el otro oficial en la cocina, sus voces subiendo y bajando como olas, a veces estrellándose ruidosamente contra las paredes. Después de aproximadamente 1 hora, el oficial Reyes salió para hablar con su compañero. Me senté sola en la sala, mirando todas las fotos familiares que la prometida de mi hermano había reorganizado. Había guardado la mayoría de las que tenían a mis padres y había puesto muchas de ella y mi hermano. Era como si estuviera tratando de borrar a mis padres de su propia casa. Pasé mis dedos sobre el contorno polvoriento en la pared, donde solía colgar mi foto favorita de mamá y papá, la de su 20º aniversario, donde estaban bailando y riendo como adolescentes. Cuando los oficiales regresaron, se veían serios. El oficial Reyes le dijo a mi hermano que necesitaban conducir una investigación formal de la situación. Su prometida comenzó a protestar inmediatamente, su voz subiendo a ese tono estridente que hacía doler mis dientes. Estaba diciendo que yo era solo una adolescente problemática, inventando historias porque estaba celosa de su relación. Casi me reí en voz alta de eso. ¿Celosa de ellos? Sí, claro. ¿Celosa de cómo ella lo controlaba como una marioneta? ¿Celosa de cómo me trataban como una huésped no deseada en mi propia casa? El oficial dijo que estarían en contacto y se fueron. Tan pronto como la puerta se cerró, la prometida de mi hermano se volvió contra mí, su cara enrojecida de ira, venas sobresaliendo en su cuello. Comenzó a despotricar sobre lo desagradecida que era, sobre cómo había hecho todo para hacerme sentir bienvenida, sobre cómo estaba tratando de arruinar sus vidas. Mi hermano solo estaba parado ahí, hombros caídos, dejándola despotricar. Noté que no me miraba a los ojos, solo miraba el piso como si el patrón de la alfombra guardara alguna ruta de escape secreta. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave, apoyándome en ella y deslizándome hasta tocar el piso. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las puntas de los dedos. Le envié un mensaje a Camila sobre todo lo que había pasado. Me dijo que documentara todo, tomara fotos de la casa, grabara conversaciones si podía, llevara un registro de lo que me hacían hacer. Dijo que podríamos necesitar evidencia después. Inteligente y práctica Camila. Había sido mi roca desde que mis padres murieron, la hermana mayor que nunca tuve. Esa noche, apenas dormí. Podía escucharlos discutiendo abajo, sus voces filtrándose a través de las tablas del piso como gas tóxico. En un punto, escuché a mi hermano decir algo como: «Tal vez deberíamos dejarla ir», y su prometida prácticamente le gritó. Grabé algo de eso en mi teléfono, justo como Camila había sugerido, acurrucada bajo mis cobijas con el dispositivo apretado en mis manos temblorosas. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron aún más. La prometida de mi hermano me despertó a las 6 de la mañana, arrancando las cobijas de mi cama con tanta fuerza que casi caí al piso. El aire frío me golpeó como una bofetada. Tenía una lista de tareas para que hiciera antes de la escuela, su letra afilada y enojada en el papel que me empujó. Cuando dije que necesitaba arreglarme para clase, dijo que podía ir a la escuela cuando la casa estuviera limpia. Su sonrisa era solo dientes y sin calidez. Terminé perdiendo mis primeras 2 clases porque me hizo fregar el piso de la cocina de rodillas, inspeccionando cada azulejo con escrutinio exagerado. Tomé fotos de mis manos rojas y en carne viva después, la piel pelándose levemente donde los químicos de limpieza la habían comido. En la escuela, me llamaron a la oficina del consejero durante la 3ª clase. Mi estómago cayó cuando escuché mi nombre por el intercomunicador. Aparentemente, el oficial Reyes había contactado a la escuela como parte de su investigación. El consejero, señor Patterson, con sus ojos amables y colección de pósters inspiradores, me hizo un montón de preguntas sobre mi vida en casa. Le conté todo, cómo me trataban, cómo me echaron, cómo me sentía más segura con Camila. Se veía preocupado, tomando notas en una carpeta con mi nombre, y dijo que haría seguimiento con servicios de protección infantil. Cuando salí de su oficina, me sentí aliviada y aterrorizada.
como si hubiera comenzado una avalancha y ahora tuviera que correr de ella. Cuando llegué a casa esa tarde, mi hermano me estaba esperando. Su prometida no estaba ahí, lo cual inmediatamente me puso nerviosa. Ella siempre estaba ahí monitoreando todo. Él en realidad parecía diferente, nervioso. Seguía pasándose la mano por el cabello como solía hacer cuando estaba estresado por exámenes en la universidad. Me preguntó si quería pizza para cenar, como si fuéramos solo una familia normal teniendo un día normal. Estaba desconfiada, pero dije que sí, mi estómago gruñendo ante el pensamiento de comida real para llevar en lugar de cualquier dieta saludable que su prometida estuviera siguiendo esa semana. Mientras comíamos, intentó hacer conversación trivial, preguntando sobre la escuela y esas cosas. Era raro, no había mostrado interés en mi vida por meses. Respondí en monosílabos, observándolo cuidadosamente sobre el borde de mi vaso. La pizza pesaba en mi estómago mientras esperaba lo que fuera que venía. Finalmente, llegó al punto, dejando su rebanada medio comida y aclarándose la garganta. Dijo que su prometida estaba realmente estresada por la investigación policial y la llamada de mi escuela. Dijo que tal vez podíamos resolver algo donde yo le diría a todos que hubo solo un malentendido. A cambio, relajarían las reglas en casa. Sus ojos estaban suplicando, pero había algo más también, miedo. Le pregunté directamente si recordaba haberme echado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. Tartamudeó algo sobre cómo había malinterpretado lo que pasó, su mirada deslizándose de la mía. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho esa noche, donde él claramente me decía que me fuera. El color se drenó de su cara como si alguien hubiera jalado un enchufe. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Lo grabé. Grabo muchas cosas ahora, le dije, tratando de sonar confiada a pesar de mi corazón acelerado. No era del todo cierto, pero él no necesitaba saber eso. El farol pareció funcionar. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Se quedó callado después de eso, empujando su plato y mirando por la ventana al cielo oscureciéndose. Cuando su prometida llegó a casa, tuvieron otra discusión en su habitación. Podía escuchar los sonidos amortiguados a través de la pared, su voz subiendo y bajando dramáticamente, mientras la de él permanecía un murmullo bajo y constante. Escuché mi nombre algunas veces. Envié mensajes de actualización a Camila durante toda la noche, mi teléfono brillando bajo mis cobijas como un salvavidas. Al día siguiente, una mujer de servicios de protección infantil vino a la casa. Su nombre era Bárbara y tenía esta vibra calmada y sin tonterías que me gustó inmediatamente. Su cabello con mechones grises estaba recogido en un moño ordenado y usaba zapatos prácticos que casi no hacían ruido en nuestros pisos de madera. Entrevistó a cada uno de nosotros por separado. Cuando fue mi turno, le mostré todas las pruebas que había reunido, las grabaciones, las fotos, los mensajes. Le conté sobre la muerte de mis padres en el accidente automovilístico el año pasado, sobre cómo las cosas cambiaron cuando la prometida de mi hermano se mudó, sobre ser echada a la fría noche sin tener a dónde ir. Bárbara se lo tomó todo muy en serio, su pluma moviéndose constantemente por el bloc de notas. No ofreció garantías vacías, ni me dio palmaditas en la mano como si fuera una niña. En cambio, hizo preguntas prácticas y escuchó cuidadosamente mis respuestas. Preguntó si tenía algún lugar seguro donde pudiera quedarme temporalmente mientras conducían su investigación. Inmediatamente dije en casa de Camila, las palabras saliendo antes de que ella terminara la pregunta. Bárbara parecía dudar al principio, sus cejas juntándose levemente, pero expliqué quién era Camila, cuánto tiempo la conocía, cómo había estado ahí para mí cuando mis padres murieron, cómo tenía 26 años y tenía un trabajo estable como diseñadora gráfica, cómo su apartamento era pequeño pero limpio y seguro. Bárbara dijo que necesitaría revisar el hogar de Camila para asegurarse de que fuera adecuado, pero podría ser una posibilidad. La esperanza revoloteó en mi pecho como un pájaro atrapado. Cuando Bárbara le dijo a mi hermano y su prometida que yo podría ser colocada temporalmente con Camila, su prometida lo perdió. Comenzó a gritar sobre cómo Camila estaba tratando de robarme, cómo me estaba manipulando, cómo siempre había estado celosa de su relación. La saliva volaba de su boca mientras despotricaba, el rímel manchándose levemente en las esquinas de sus ojos. Bárbara permaneció completamente calmada, lo cual parecía hacer a la prometida aún más enojada. No estaba acostumbrada a que la gente no reaccionara a sus teatralidades. Mi hermano, sorprendentemente, no dijo mucho, solo se veía cansado, los círculos bajo sus ojos oscuros como moretones. Cuando su prometida salió de la habitación furiosa, azotando la puerta tan fuerte que las fotos familiares traquetearon en la pared, él preguntó tranquilamente a Bárbara qué pasaría después. Ella explicó que habría una investigación formal, que examinarían si él estaba cumpliendo sus deberes como mi tutor y que determinarían la mejor situación de vivienda para mí. Su voz era objetiva, ni acusatoria ni comprensiva. Después de que Bárbara se fue, mi hermano vino a mi habitación. Tocó suavemente, algo que no había hecho en meses. Usualmente, simplemente irrumpían cuando querían. Se sentó en el borde de mi cama, algo que no había hecho desde que era pequeña, y me leía cuentos antes de dormir. El colchón se hundió bajo su peso, y por un momento, vislumbré al hermano que solía conocer. Me preguntó si realmente quería vivir con Camila.
Le dije que sí, mi voz más firme de lo que esperaba. Asintió lentamente. Luego preguntó si sabía algo sobre el testamento de nuestros padres. Estaba confundida por la pregunta, mi frente frunciéndose. ¿Qué quieres decir?, pregunté, observando su cara cuidadosamente. Olvídalo, dijo, y se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando las estrellas que brillan en la oscuridad en mi techo. Restos de cuando este era realmente mi cuarto, en mi hogar. Los escuché hablando abajo, sus voces subiendo por el ducto de calefacción. Estaban hablando sobre dinero, sobre la casa, sobre algo llamado fideicomiso. No entendí todo, pero tuve la sensación de que había algo sobre el testamento de mis padres que no sabía, algo importante. Le envié un mensaje a Camila al respecto, mis dedos volando sobre la pantalla. Dijo que investigaría, que tenía un amigo que era abogado. A la mañana siguiente, me recogió para la escuela. Bárbara lo había arreglado para que no tuviera que ir con mi hermano o su prometida. Mientras conducíamos, el sol de la mañana pintando todo de dorado. Camila me dijo que había encontrado algo interesante. Aparentemente, mis padres habían establecido un fideicomiso para mí. La casa debía mantenerse hasta que cumpliera 18 años y había dinero apartado para mi cuidado. Mi hermano era el fiduciario, lo que significaba que estaba a cargo de manejarlo, pero no podía simplemente usarlo como quisiera. Era para mí, para mi educación, mis necesidades, mi futuro. ¿Crees que está usando mi dinero?, pregunté, mi voz pequeña en el auto silencioso. No lo sé, dijo Camila, sus manos apretándose levemente en el volante. Pero lo vamos a averiguar. Después de la escuela, Camila me llevó a conocer a su amigo, un abogado llamado Jeremy. Era más joven de lo que esperaba, con lentes y una sonrisa amigable que hacía que las esquinas de sus ojos se arrugaran. Su oficina era pequeña pero ordenada, con libros de derecho recubriendo las paredes y un escritorio que parecía haber visto mejores días. Me explicó los fideicomisos y testamentos de una manera que realmente tenía sentido, usando analogías sobre cajas fuertes y llaves en lugar de jerga legal. Dijo, si mi hermano no estaba usando el fideicomiso apropiadamente, podría haber consecuencias serias. Jeremy me ayudó a redactar una carta solicitando información sobre el fideicomiso. Dijo, como beneficiaria, tenía el derecho de saber cómo se estaba usando el dinero. Lo enviamos por correo certificado para que mi hermano no pudiera decir que nunca lo recibió. Mientras veíamos al empleado postal sellar el recibo, sentí una extraña mezcla de poder y tristeza. Esta era mi familia de la que estábamos hablando, lo que quedaba de ella de todas formas. 2 días después, Bárbara llamó. Dijo que basándose en sus hallazgos iniciales, estaba recomendando que me quedara con Camila temporalmente mientras la investigación continuaba. Había visitado el apartamento de Camila y lo encontró adecuado, limpio, seguro, con una habitación apropiada para mí. También había hecho verificaciones de antecedentes y todo salió limpio. Estaba tan aliviada que comencé a llorar ahí mismo en el teléfono, lágrimas corriendo por mi cara mientras le agradecía una y otra vez. Cuando le dije a mi hermano, solo asintió, su cara ilegible. Su prometida no estaba en casa, lo cual probablemente era mejor. Imaginé su reacción, los gritos, las acusaciones, el drama, y estuve agradecida por su ausencia. Mi hermano me ayudó a empacar más de mis cosas, lo cual me sorprendió. Dobló cuidadosamente mi ropa, envolvió mis fotos enmarcadas en camisetas para que no se rompieran, e incluso encontró mi viejo oso de peluche, que había estado perdido por meses. Mientras juntaba mis cosas, me preguntó sobre la carta. Recibí tu carta sobre el fideicomiso, dijo tranquilamente, pasándome una pila de libros. ¿Y? Presioné, tratando de mantener mi voz firme. Suspiró, un sonido profundo que parecía venir de algún lugar hueco dentro de él. Te conseguiré la información. Solo dame unos días. Asentí y continué empacando, sin confiar en mí misma para hablar. Antes de irme, me dio un abrazo torpe. Era la primera vez que me abrazaba desde el funeral de nuestros padres. Olía como solía antes de ella, como chicle de menta y ese suavizante específico que siempre compraba. Por un momento, me permití apoyarme en él, recordando al hermano que me había enseñado a andar en bicicleta y me había ayudado con mis proyectos de feria de ciencias. Vivir con Camila fue increíble. Su apartamento no era grande, solo de 2 habitaciones en un edificio más viejo en el centro, pero se sentía más como hogar que mi casa real en meses. Las paredes estaban cubiertas con su arte y fotografías, salpicaduras de color por donde miraras. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela. Cocinábamos la cena juntas cada noche, riendo mientras experimentábamos con recetas. Me ayudaba con mi tarea, especialmente matemáticas, que siempre había sido mi debilidad. Era como tener una hermana mayor, el tipo que siempre había querido en secreto. Una semana después de mudarme con Camila, Jeremy nos llamó. Mi hermano había enviado la información del fideicomiso y no era buena. Había estado usando el dinero destinado a mi cuidado para pagar la deuda de tarjeta de crédito de su prometida, sus vacaciones e incluso parte de su anillo de compromiso, una monstruosidad de 3 quilates que ella siempre estaba presumiendo. La casa debía mantenerse para mí, pero él había estado hablando con agentes de bienes raíces sobre venderla. Mi hogar de infancia, el último lugar donde tenía recuerdos de mis padres, casi vendido debajo de mí. Jeremy dijo que teníamos suficiente evidencia para pedirle a la corte que removiera a mi hermano como fiduciario.
podría incluso enfrentar consecuencias legales por mal uso de los fondos. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. A pesar de todo, él seguía siendo mi hermano, la única familia que me quedaba. El pensamiento de él en problemas legales hizo que mi estómago se revolviera incluso después de todo lo que había hecho. Esa noche, mi hermano apareció en el apartamento de Camila. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar, sus ojos inyectados de sangre. Su prometida no estaba con él, lo cual inmediatamente hizo sonar alarmas en mi cabeza. Camila lo dejó entrar, pero se mantuvo cerca de mí todo el tiempo, una presencia protectora a mi lado. Nos dijo que su prometida lo había dejado. Aparentemente, cuando ella descubrió sobre el fideicomiso y que él podría tener problemas, empacó sus maletas y desapareció. Había agotado sus tarjetas de crédito conjuntas antes de irse, llevándose el anillo de compromiso y la mayoría de las joyas que él le había comprado. Se veía destrozado, sentado ahí en el sofá colorido de Camila, hombros encorvados como si estuviera tratando de hacerse más pequeño. Parte de mí se sintió satisfecha al verlo así. Después de todo lo que me habían hecho pasar, se sentía como justicia. Pero otra parte de mí recordó al hermano que solía empujarme en los columpios y me ayudaba a construir muñecos de nieve. El hermano que sostuvo mi mano en el funeral de mamá y papá. El hermano que existía antes de conocerla. Lo arruiné todo, admitió, su voz áspera, con el fideicomiso. Contigo, con todo. No sabía qué decir. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el tic-tac suave del reloj de pared de Camila. Camila intervino, preguntando qué quería. Su tono profesional, pero no cruel. Quiero arreglar las cosas, dijo, mirándome con ojos enrojecidos. Renunciaré como fiduciario. Pagaré de vuelta cada centavo que tomé. Solo no quiero perder también a mi hermana. Estaba escéptica. Crucé los brazos sobre mi pecho. Había elegido a su prometida sobre mí tantas veces. ¿Por qué debería creerle ahora? ¿Solo estaba aquí porque ella lo había dejado? ¿Porque estaba solo? Como si leyera mi mente, agregó. Sé que no confías en mí. No deberías, pero quiero intentar recuperarlo. He estado perdido desde que mamá y papá murieron. Eso no es una excusa. Solo quiero encontrar mi camino de regreso a ser tu hermano nuevamente. Hablamos durante horas esa noche, sobre nuestros padres, sobre lo que pasó después de que murieron, sobre cómo había dejado que su prometida tomara el control de todo, incluyendo cómo me trataban. Admitió que había sido un tutor terrible. Lloró cuando le conté cómo me hicieron sentir pequeña e indeseada, cómo a veces miraba el cajón de cuchillos en la cocina y me preguntaba si alguien me extrañaría si yo también me iba. Eso lo hizo llorar más fuerte. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Al final, acordamos trabajar con Jeremy para establecer un nuevo arreglo. Mi hermano renunciaría como fiduciario y Camila sería nombrada en su lugar. Yo continuaría viviendo con Camila, pero mi hermano podría visitar. La casa se mantendría como nuestros padres pretendían, no vendida, y mi hermano pagaría de vuelta cada centavo que había usado incorrectamente, incluso si tomaba años. No era perdón, aún no, pero era un camino hacia adelante. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones con Jeremy, Bárbara y funcionarios de la corte. La prometida de mi hermano nunca regresó, aunque lo llamó una vez pidiendo dinero. Él se negó, su voz más fuerte de lo que la había escuchado en meses. Estaba orgullosa de él por ese pequeño acto de firmeza. Bárbara aprobó oficialmente a Camila como mi tutora temporal, con la posibilidad de hacerlo permanente si las cosas continuaban yendo bien. Jeremy ayudó a establecer el nuevo arreglo del fideicomiso, explicando todo en términos que podía entender. Y lentamente, muy lentamente, mi hermano comenzó a ser parte de mi vida nuevamente, esta vez en mis términos. Nos reuníamos para almorzar los fines de semana. Venía a cenar a veces, pasos de bebé. Una tarde, aproximadamente un mes después de que todo cambió, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina de Camila, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano preguntando si quería tomar helado. Solo nosotros dos. Dudé, mi dedo flotando sobre la pantalla. Luego respondí que sí. Nos encontramos en la heladería donde nuestros padres solían llevarnos cuando éramos pequeños. El mismo toldo descolorido, la misma campana que sonaba cuando abrías la puerta. Él pidió chispas de chocolate. Yo pedí menta con chispas de chocolate, justo como solíamos. Nos sentamos afuera en una banca, sin hablar mucho al principio, viendo niños andar en bicicleta por la calle y perros jalando a sus dueños por la acera. Finalmente, dijo, encontré algunos videos caseros viejos de mamá y papá ayer. Pensé que tal vez si quieres podríamos verlos juntos algún día. Sentí lágrimas picar mis ojos, un nudo formándose en mi garganta. Me gustaría eso, dije, mi voz apenas audible. No era perfecto, ni siquiera estaba cerca, pero era un comienzo. Y por primera vez desde que mis padres murieron, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar, como si el mundo no fuera solo una serie interminable de pérdidas. En cuanto a la prometida de mi hermano, escuchamos que se había mudado a otro estado y ya estaba comprometida con alguien más, algún hombre mayor rico que conoció en un resort. Buen viaje. Camila bromeó que deberíamos enviarle una tarjeta de agradecimiento. Después de todo, su partida fue lo que finalmente despertó a mi hermano. No lo hicimos, por supuesto, pero el pensamiento me hizo reír hasta que me dolieron los costados. Esa noche, mientras Camila y yo hacíamos la cena juntas, cortando verduras lado a lado en su pequeña cocina, me di cuenta de algo. La venganza que planeamos funcionó, pero no de la manera que esperábamos. Queríamos hacerlos sentir pequeños, sacudir su pequeño mundo perfecto. Lo logramos más allá de nuestros sueños más salvajes. Su relación implosionó. La verdad sobre el fideicomiso salió a la luz. Mi hermano tuvo que enfrentar lo que había hecho.
pero la mejor venganza no fue hacerlos sufrir. Fue encontrar felicidad a pesar de todo lo que hicieron. Fue construir una nueva familia con Camila. Fue darle a mi hermano una oportunidad de redimirse en mis términos. Camila debe haber notado que estaba pensativa porque tocó mi hombro suavemente. ¿Un peso por tus pensamientos?, preguntó, revolviendo la salsa de pasta que llenaba el apartamento con olor a albahaca y ajo. Sonreí, solo pensando en cómo a veces la mejor venganza es vivir bien. Ella sonrió y me pasó una cuchara para probar la salsa que estaba haciendo. Sabia más allá de tus años, chico. Sabia más allá de tus años. Al día siguiente, Jeremy llamó con noticias. La corte había aprobado oficialmente todos nuestros arreglos. Camila era ahora mi tutora legal, el fideicomiso estaba seguro, y mi hermano había firmado todo el papeleo necesario sin resistencia. Hay una cosa más, dijo Jeremy, su voz cálida a través del teléfono. Tu hermano me pidió que te dijera que comenzó terapia. Dijo que quiere trabajar en sí mismo para poder ser un mejor hermano para ti. No sabía qué decir sobre eso. ¿Era tan inesperado? Después de que colgamos, me senté en mi cama por mucho tiempo, mirando una vieja foto familiar. Mis padres, mi hermano y yo, todos sonriendo en la playa, arena entre nuestros dedos de los pies, sol en nuestro cabello, sin una preocupación en el mundo. Extrañaba a esa familia. Extrañaba a mis padres todos los días. Pero tal vez, solo tal vez, mi hermano y yo podríamos salvar algo de los restos. Ese fin de semana, mi hermano vino con los videos caseros que había mencionado. Camila hizo palomitas, y los tres nos sentamos en su sofá, viendo a mis padres reír y bailar y vivir en la pantalla. Lloramos, reímos, recordamos. En los videos, la voz de mi mamá era justo como la recordaba, cálida y ligeramente ronca. La risa de mi papá resonaba a través de los parlantes. Estaban vivos de nuevo, aunque solo por un rato. No era el final que esperaba cuando Camila y yo comenzamos nuestro plan de venganza. Era mejor porque a veces la mejor venganza no es hacer sufrir a otros. A veces es encontrar tu camino de regreso a la felicidad en tus propios términos con personas que realmente se preocupan por ti. Y mientras estaba sentada ahí entre Camila y mi hermano, viendo a mis padres en la pantalla, supe que había encontrado exactamente eso. Eso es todo por ahora. Me alegra que te hayas unido. Realmente significa mucho. Suscríbete y seguiremos haciendo más recuerdos felices juntos. Mi esposo me abandonó el día antes de que nuestra adopción fuera finalizada. Ahora está de vuelta y está rogando ser mi familia de nuevo. Diego y yo habíamos pasado 2 años en el proceso de adopción después de descubrir que no podía tener hijos biológicos. Finalmente habíamos sido emparejados con una hermosa bebé y debíamos traerla a casa al día siguiente. Entonces Diego se sentó conmigo y dijo que se había estado mintiendo a sí mismo sobre estar bien con la adopción. Necesito hijos biológicos y no puedo fingir más, dijo mientras la foto de Sofía estaba en nuestra mesa de centro. Necesito tener hijos reales y tú no puedes darme eso. Dijo que ya había presentado el divorcio. Lloré y supliqué hasta perder mi voz, pero nada cambiaría su opinión. La agencia de adopción llamó a la mañana siguiente diciendo que no podían colocar a Sofía con una madre soltera cuando había sido específicamente emparejada con un hogar estable de 2 padres. Perdí a mi esposo y a mi hija en 24 horas. Después de los peores 6 meses de mi vida, me encontré sentada en una agencia de adopción diferente, llenando papeles para convertirme en madre soltera, mientras la trabajadora social preguntaba si estaba absolutamente segura de que quería hacer esto sola. Le dije que nunca había estado más segura de nada. Me mostró perfiles de niños en hogares de acogida que necesitaban casas, y me detuve en una foto de una niña de 7 años llamada Luna, cuya biografía decía que le gustaba pintar y leer, pero tenía problemas de confianza por haber sido movida entre 5 hogares diferentes. Algo en sus ojos se veía exactamente como me sentí cuando Diego se fue, y supe inmediatamente que debía ser mi hija. La primera vez que conocí a Luna, estaba sentada en la sala de la casa de acogida, fingiendo leer mientras en realidad me estudiaba para descubrir si yo sería solo otra persona que la decepcionaría. Preguntó directamente por qué quería adoptar a una niña mayor cuando todos querían bebés, y le dije la verdad. Entonces, ambas somos rechazadas, dijo, probándome para ver si me ofendería. Exactamente, lo que significa que nos entendemos, respondí, y la vi sonreír por primera vez. 3 meses después, era oficialmente su madre, y pasamos nuestra primera noche comiendo helado de cena mientras ella pintaba mis uñas y me contaba sobre todas las casas que nunca se sintieron como hogar. En un año, me llamaba mamá, sin que yo se lo pidiera, mientras la ayudaba con la tarea y le trenzaba el cabello para el recital de baile. Teníamos chistes internos y tradiciones de panqueques los sábados por la mañana, y todo lo que pensé que había perdido para siempre. Todavía tenía pesadillas a veces, y había días en que probaba cada límite para ver si la devolvería, pero su terapeuta dijo que nunca había visto a una niña recuperarse tan rápido. Quería decirle que era porque nos estábamos sanando mutuamente, pero eso sonaba demasiado cursi incluso si era verdad. Entonces Diego apareció en la obra de teatro escolar de Luna, donde ella hacía el papel principal, y casi dejé caer mi teléfono porque cómo demonios sabía de esto. Estaba parado al fondo del auditorio luciendo absolutamente destrozado, con ropa arrugada y cabello grasoso, mientras pasé toda la presentación tratando de descubrir si estaba alucinando por el estrés. Después de la ovación de pie de Luna, me acorraló en el vestíbulo mientras ella tomaba fotos con sus amigas, e inmediatamente pregunté cómo nos encontró. Tu hermana tuvo lástima de mí, y me contó sobre la obra, dijo con ojos inyectados en sangre que
seguían mirando hacia donde Luna se reía con sus amigos del teatro. Dijo que tú tienes esta hermosa vida ahora con tu hija mientras yo tengo 43 años, viviendo en un apartamento de una habitación y comiendo cereal de cena porque no puedo ni cocinar pasta sin quemarla. El whisky en su aliento a las 2 de la tarde me hizo retroceder, pero siguió hablando sobre cómo intentó tener citas, pero cada mujer corría cuando les decía que abandonó a su esposa durante una adopción. Las que se quedaban solo querían mi dinero, que casi se acabó ahora por gastar todo en tratamientos de fertilidad con mi exnovia, quien me dejó cuando no funcionaron, dijo, riendo amargamente. Cometí el mayor error de mi vida dejándote. Estoy tan solo que hablo con conductores de Uber solo para escuchar otra voz humana, y me doy cuenta ahora de que lo tenía todo, y lo tiré por alguna fantasía que no existe. Luna apareció a mi lado, todavía en su disfraz, e inmediatamente se puso entre nosotros con una mirada protectora en sus ojos. Mamá, ¿este tipo te está molestando? Preguntó lo suficientemente alto como para que el guardia de seguridad empezara a caminar hacia nosotros. La cara de Diego se desmoronó cuando la escuchó llamarme mamá, y comenzó a sollozar justo ahí en medio del vestíbulo. Debería haber sido nuestra hija llamándote mamá, pero arruiné todo porque soy un cobarde patético, que no pudo manejar no tener hijos biológicos. Le dije que tenía razón sobre ser patético, pero estaba equivocado sobre Luna, porque ella siempre estuvo destinada a ser mía, y nos encontramos sin él. Por favor, haría cualquier cosa para arreglar esto, rogó, poniéndose de rodillas de verdad, mientras todos filmaban con sus teléfonos. El guardia de seguridad alcanzó el hombro de Diego, pero él agarró mi tobillo desesperadamente y dijo las palabras que helaron mi sangre. Las he estado observando a ambas durante meses, y conozco sus rutinas, y no me iré hasta que me dejes ser parte de esta familia, porque no tengo nada más que perder. El guardia de seguridad arrancó la mano de Diego de mi tobillo y lo jaló para ponerlo de pie, mientras otros dos padres se pusieron entre nosotros creando un escudo humano. Mis manos temblaban mientras agarraba el brazo de Luna y nos empujamos entre la multitud hacia las puertas de salida. Diego estaba gritando algo detrás de nosotros, pero no podía escucharlo sobre la sangre palpitando en mis oídos. Los padres estaban alejando a sus hijos de la escena y varios tenían sus teléfonos grabando todo. Mis piernas se sentían como gelatina y tuve que apoyarme contra la pared por un segundo antes de lograr salir. El estacionamiento estaba brillante con el sol de la tarde y busqué torpemente mis llaves tratando de abrir el carro. Luna subió al asiento trasero sin decir nada y cerré las puertas con seguro inmediatamente. Saqué mi teléfono y marqué el 911 mientras caminaba de un lado a otro junto al carro. La operadora contestó al segundo timbre y traté de explicar lo que había pasado, pero mis palabras salieron confusas. Me dijo que fuera más despacio y respirara. Expliqué que mi ex esposo nos había estado acechando y acababa de agarrarme en la obra escolar de mi hija. Dijo que los oficiales ya estaban en camino porque otros 3 padres habían llamado sobre el incidente. Podía ver a Diego a través de las puertas de vidrio, todavía discutiendo con el guardia de seguridad que lo había empujado contra la pared. Más padres estaban saliendo con sus hijos y nos daban miradas preocupadas al pasar. En 10 minutos, 2 patrullas entraron al estacionamiento y los oficiales fueron directo adentro. Otro carro llegó y un hombre en traje oscuro salió cargando una libreta. Caminó hacia mí y se presentó como el detective Josué Gutiérrez. Preguntó si estaba bien y si Luna necesitaba atención médica. Sacudí la cabeza y expliqué lo que había pasado desde el principio. Anotó todo e hizo preguntas específicas sobre las palabras exactas y acciones de Diego. Otro oficial estaba adentro hablando con los padres que vieron todo. El detective Gutiérrez explicó que lo que Diego hizo fue asalto y su admisión sobre observarnos por meses era acecho criminal. Dijo que tenían suficientes testigos y evidencia en video para arrestar a Diego inmediatamente. Vi a través de la ventana del carro mientras traían a Diego esposado y lo metían en la patrulla. Su cara estaba roja y seguía tratando de mirarnos, pero el oficial empujó su cabeza hacia abajo. El detective Gutiérrez me dio su tarjeta y dijo que necesitaría una declaración completa en la estación, pero podíamos ir a casa primero. Recomendó que contactara a un abogado de derecho familiar inmediatamente sobre conseguir una orden de restricción. El viaje a casa pareció durar una eternidad porque seguía checando los espejos para asegurarme de que nadie nos estaba siguiendo. Luna se quedó callada en el asiento trasero, jugando con el dobladillo de su disfraz. Cuando llegamos a nuestro apartamento, revisé cada habitación, aunque sabía que Diego estaba bajo custodia. Esa noche, después de que Luna finalmente se durmió, fui en línea y ordené una cámara de timbre con entrega al día siguiente. Instalé la aplicación en mi teléfono y configuré alertas de movimiento. Luego, pasé por el apartamento revisando cada cerradura de ventana y poniendo sillas bajo las perillas de las puertas. Cada carro que pasaba me hacía saltar y revisar la ventana. No podía quedarme quieta y seguía caminando de habitación en habitación, asegurándome de que todo estuviera seguro. Cerca de la medianoche, finalmente traté de dormir, pero seguía levantándome para revisar a Luna y mirar por las ventanas. A la mañana siguiente, llamé al número que el detective Gutiérrez me había dado para Siena Méndez.
Su asistente dijo que podía verme esa tarde para una consulta de emergencia. Dejé a Luna en la escuela y expliqué al personal de la oficina lo que había pasado. Dijeron que la mantendrían adentro durante el recreo y se asegurarían de que nadie la recogiera excepto yo. En la oficina de la abogada, Siena escuchó mi historia y miró el reporte policial que el detective Gutiérrez ya había enviado. Dijo que necesitábamos solicitar una orden de restricción inmediata basada en las amenazas de Diego y el asalto físico. Explicó que el proceso tomaría unas semanas, pero podíamos obtener una orden temporal en días. Me ayudó a escribir una declaración describiendo todo lo que había pasado, incluyendo la admisión de Diego sobre acecharnos. Esa noche, me senté con Luna en la mesa de la cocina. Expliqué que Diego era alguien de mi pasado que estaba confundido y que la policía estaba asegurándose de que se mantuviera lejos de nosotras. Escuchó sin interrumpir, luego preguntó si necesitábamos empacar mochilas de escape como solía hacer en el hogar de acogida. Mi corazón se rompió al escucharla decir eso, pero le dije que estábamos seguras en nuestro hogar. Asintió, pero podía ver que no me creía completamente. Al día siguiente, el director Rodrigo Caballero me llamó personalmente. Dijo que había escuchado sobre el incidente y quería discutir nuevas medidas de seguridad en la escuela. Estaban implementando una contraseña de recogida que solo yo sabría, y Luna esperaría en la oficina hasta que yo llegara. Me aseguró que la foto de Diego había sido distribuida a todo el personal y seguridad, con órdenes estrictas de no dejarlo entrar a la propiedad de la escuela. Dijo que tomaban estas situaciones muy en serio y harían todo para mantener a Luna segura. Después de colgar, finalmente llamé a mi hermana. Contestó al primer timbre, ya llorando y disculpándose. La interrumpí y le dije que su lástima por Diego pudo habernos lastimado o peor. Trató de explicar que él parecía tan triste y perdido, pero no quería escucharlo. Le dije que había violado mi confianza al darle información sobre nuestras vidas, y no podía perdonar eso ahora. Sollozó más fuerte, pero colgué. 2 días después, la terapeuta Anastasia Silva llamó y dijo que tenía una apertura para una sesión de emergencia. Luna y yo fuimos juntas, y ella hizo que Luna dibujara mientras hablábamos. Luna dibujó fotos de nuestro apartamento con gruesas paredes negras alrededor. Luego, nos dibujó adentro con más paredes entre nosotras y la puerta. Anastasia explicó que Luna estaba procesando el trauma y tratando de crear seguridad en sus dibujos. Me ayudó a entender cómo apoyar a Luna sin dejar que mi propio miedo empeorara las cosas. Dijo que los niños captan la ansiedad de los adultos y necesitaba proyectar calma, incluso cuando no la sentía. La semana siguiente, Siena llamó y dijo que era hora de presentar el papeleo oficial de la orden de restricción. Fuimos a su oficina y pasamos 3 horas repasando cada detalle. Había conseguido los videos de los padres que filmaron el incidente e hizo capturas de pantalla mostrando a Diego de rodillas agarrando mi tobillo. Los incluyó con nuestra solicitud, junto con mi declaración y el reporte policial. Dijo que la evidencia era fuerte y los jueces tomaban muy en serio los casos de acecho que involucraban niños. Esa noche, encontré a Luna sentada en su cama con cada luz de su habitación encendida, incluyendo la lámpara del escritorio y la luz de noche que no había usado en meses. Estaba fingiendo leer, pero seguía mirando la puerta cada pocos segundos, y cuando pregunté si estaba bien, solo se encogió de hombros y dijo que no estaba cansada. Me senté junto a ella y le froté la espalda mientras finalmente admitió que tenía miedo de que Diego viniera a nuestro apartamento, aunque le había dicho que la policía se estaba encargando de todo. A la mañana siguiente, preguntó si podía quedarse en casa de la escuela, y podía verla probándome para descubrir si realmente la mantendría segura, o si la haría ir de todos modos, como otros adultos probablemente habían hecho antes. La dejé quedarse en casa ese día, y vimos películas en el sofá mientras mantenía su mochila junto a ella todo el tiempo, como si estuviera lista para correr si era necesario. Expliqué que no podíamos dejar que el miedo controlara nuestras vidas, y mañana necesitaría volver a la escuela, pero hoy estaba bien para un día de salud mental. Asintió y se acurrucó contra mí, pero noté que seguía revisando que la puerta estuviera cerrada cada vez que iba al baño. 3 días después, llegué al trabajo y encontré rosas rojas metidas bajo el limpiaparabrisas sin nota, pero reconocí la escritura de Diego en el pequeño sobre inmediatamente. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de todo, desde diferentes ángulos antes de poner cuidadosamente las flores en una bolsa plástica que tenía en mi carro. Llamé al detective Gutiérrez de inmediato y dijo que trajera todo a la estación para que pudieran documentarlo como evidencia de contacto continuo después de que le dijeron que se mantuviera alejado. El detective tomó mi declaración y fotografió todo, pero explicó que sin la orden de restricción siendo entregada todavía, no podían arrestar a Diego por dejar flores, aunque ambos sabíamos que era intimidación. 2 días después de eso, Siena llamó diciendo que el juez había revisado nuestra solicitud y otorgado una orden de restricción temporal que entraría en efecto inmediatamente. Dijo que teníamos una fecha de audiencia en 3 semanas para la orden permanente y necesitaba estar preparada para testificar sobre todo lo que había pasado. Sentí alivio invadiéndome, pero advirtió que la orden era solo papel hasta que Diego realmente fuera notificado y supiera que estaba legalmente obligado a mantenerse alejado. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con mensajes de mi hermana diciendo cuánto lo sentía y cuán culpable se sentía por haberle dicho a Diego dónde estábamos. Siguió y siguió sobre sus propios sentimientos y cuán mal se sentía,
pero nunca preguntó si estábamos bien o reconoció el peligro real en que nos había puesto. No respondí, pero tomé capturas de pantalla de todo, incluyendo la parte donde admitió que le había dado a Diego nuestra ubicación e información sobre la obra escolar. Más tarde esa noche, estaba navegando por las redes sociales cuando noté varias nuevas solicitudes de seguidor de cuentas, sin fotos de perfil y nombres de usuarios raros. Cuando hice clic en ellas, vi que todas habían sido creadas en la última semana, y la única actividad era dar me gusta a fotos viejas de Luna y mías de hace meses. Una cuenta había dado me gusta a una foto de la fiesta de cumpleaños de Luna, y otra había dado me gusta a cada foto de nuestras vacaciones de verano. Documenté todo con capturas de pantalla antes de hacer privadas todas mis cuentas y bloquear cada perfil sospechoso, pero sabía que Diego simplemente haría más cuentas falsas. A la mañana siguiente, el detective Gutiérrez me devolvió la llamada y explicó que hasta que Diego fuera oficialmente notificado con la orden de restricción, solo podían documentar sus violaciones, pero no podían realmente arrestarlo. Dijo que era frustrante para todos, pero la ley tenía requisitos específicos, y los casos de acecho a menudo tenían que acumular evidencia con el tiempo antes de que se pudieran tomar acciones reales. Quería gritar por la injusticia de todo, pero en cambio, le agradecí y me enfoqué en mantener registros detallados de todo. Unos días después, la maestra de Luna me envió un correo con preocupaciones sobre cambios en su comportamiento en la escuela. Dijo que Luna estaba manteniendo su mochila completamente empacada en su escritorio en lugar de usar su casillero y ya no participaba en actividades grupales. La maestra notó que Luna observaba constantemente la puerta y preguntó si todo estaba bien en casa. Llamé a la escuela y expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles, y elaboramos un plan donde Luna podía mantener su mochila con ella si la hacía sentir más segura. Ese jueves a las 2 de la mañana me desperté con una notificación de la cámara del timbre, y cuando revisé la aplicación, mi sangre se congeló. El video mostraba el carro de Diego pasando lentamente por nuestro edificio de apartamentos, y en el cuadro más claro, podías verlo mirando directamente a nuestras ventanas. Su placa era visible, y la marca de tiempo mostraba que había pasado 3 veces en 10 minutos. Guardé el video inmediatamente, y lo subí a la nube antes de enviarlo tanto a Siena como al detective Gutiérrez, con un mensaje sobre esta última violación. La semana siguiente, Siena me hizo ir a su oficina para prepararme para la audiencia de la orden de restricción y explicó que Diego probablemente tendría un abogado tratando de minimizar su comportamiento. Me entrenó para mantenerme calma y apegarme a los hechos cuando testificara en lugar de ponerme emocional, aunque toda la situación me hacía querer llorar y gritar al mismo tiempo. Dijo que los jueces respondían mejor a evidencia clara que a súplicas emocionales, y teníamos mucha evidencia gracias a mi documentación. Ese mismo día, mi teléfono sonó desde un número desconocido, y cuando no contesté, sonó inmediatamente de nuevo desde un número diferente. Los mensajes de voz empezaron a acumularse con la voz de Diego, alternando entre llorar y disculparse en un mensaje, luego enojado y culpándome por arruinar su vida en el siguiente. Un mensaje decía que yo estaba siendo cruel por mantenerlo lejos de la familia que merecía, y otro decía que lo sentía por todo y solo quería hablar. No escuché la mayoría de ellos completamente, pero guardé cada uno y pasé una hora transcribiendo las partes importantes para nuestro archivo de evidencia. A la mañana siguiente, el director Rodrigo me llamó a su oficina antes de que empezara la escuela y me mostró el nuevo sistema de recogida que habían establecido, donde Luna esperaría en la oficina principal en lugar del área de recogida regular hasta que yo entrara a recogerla. No estaba feliz de ser diferente de los otros niños cuando se lo expliqué esa tarde, y seguía preguntando por qué no podía simplemente esperar afuera como todos los demás, pero le dije que era solo por unas semanas hasta que las cosas se resolvieran. Mi hermana me envió un mensaje esa noche diciendo que quería ayudar a arreglar lo que había hecho y ofreció escribir una declaración para el tribunal sobre la bebida de Diego y cuán mal se veía cuando habló con él. Reenvié el mensaje a Siena, quien dijo que podía ayudar a nuestro caso, así que respondí con una palabra, sí, y no respondí a ninguno de sus mensajes de seguimiento, preguntando si podíamos hablar. 2 días después, mi correo de trabajo sonó con un mensaje de la cuenta personal de Diego, y la línea de asunto sola me revolvió el estómago porque solo decía Sofía una y otra vez, como si la hubiera escrito 20 veces. El correo tenía páginas divagando sobre cómo Sofía debería haber sido nuestro bebé, y cómo la había buscado en línea y descubierto que había sido adoptada por otra pareja que publicó fotos de su fiesta de primer cumpleaños en Facebook. Escribió sobre cómo esas personas robaron nuestra vida y cómo Luna era linda, pero no era realmente nuestra como Sofía hubiera sido, porque no la conseguimos de bebé. Lo reenvié a Siena y al detective Gutiérrez sin leer más allá de los primeros párrafos, porque me daba ganas de vomitar. Ese jueves, durante la sesión de terapia de Luna, ella miró a Anastasia, luego a mí, y preguntó con una vocecita si Diego podía quitarme de ella y hacerla volver al hogar de acogida. La jalé a mi regazo justo ahí en el sofá, y le dije que nuestra adopción era final y legal, y nadie podría nunca romperla, mientras mi corazón latía fuerte porque, ¿qué tal si Diego intentaba algo loco con los tribunales? Anastasia ayudó a explicar cómo funcionaba la adopción y que Diego no tenía derechos legales sobre ella, pero podía ver que Luna no estaba totalmente convencida, y sostuvo mi mano más fuerte de lo normal. El viernes por la tarde, el detective Gutiérrez llamó para decirme que finalmente habían entregado a Diego la orden de restricción temporal en su complejo de apartamentos esa mañana. Dijo que Diego
Diego había abierto la puerta borracho a las 11 de la mañana y empezó a llorar cuando vio los papeles, pero los tomó sin pelear. El detective me advirtió que las personas a menudo empeoraban después de ser notificadas porque ahora era real y oficial, y Diego podría intentar contactarnos más desesperadamente. Ese fin de semana, Luna se despertó gritando a las 2 de la mañana por primera vez en meses, sollozando que alguien se la estaba llevando y no podía encontrarme. La sostuve mientras temblaba y fuimos a la cocina a hacer chocolate caliente aunque era la mitad de la noche. Se sentó en el mostrador mientras calentaba la leche y le recordé sobre todas las personas manteniéndonos seguras, incluyendo la policía y los abogados y la escuela. Nos quedamos despiertas viendo caricaturas hasta que se durmió contra mi hombro y la cargué de vuelta a la cama preguntándome cuánto durarían las pesadillas esta vez. El lunes por la mañana, Siena llamó para decirme que Diego había contratado a un abogado llamado Constantino Pérez, quien se había contactado sobre negociar términos para la orden de restricción. Dijo que Constantino quería elaborar un acuerdo donde Diego pudiera enviar cartas o tener llamadas supervisadas, pero Siena le dijo absolutamente no, y queríamos la orden completa con máxima protección. Constantino aparentemente dijo que su cliente estaba pasando por una crisis de salud mental y necesitaba cierre, pero Siena lo cerró diciendo que acecho y asalto no eran síntomas que merecieran simpatía. Tuve que llamar a la trabajadora social de adopción de Luna esa tarde para reportar toda la situación, porque era requerido siempre que hubiera algún problema legal o preocupación de seguridad. La trabajadora social escuchó todo y tomó notas. Luego me aseguró que esto no afectaría el estatus de adopción de Luna en absoluto, ya que Diego no tenía conexión legal con ella. Dijo que documentaría todo en el archivo de Luna y ofreció escribir una carta para el tribunal apoyando nuestra necesidad de protección si eso ayudaba. El miércoles por la mañana, Anastasia me llamó al trabajo para decir que Diego había aparecido en su edificio de oficinas y estaba parado en la acera cuando la seguridad le pidió que se fuera. No trató de entrar o violar los requisitos de distancia de la orden de restricción, pero se quedó ahí mirando el edificio por 20 minutos antes de irse. Ya había llamado a la seguridad del edificio para alertarlos y quería que lo supiera inmediatamente en caso de que intentara aparecer en otros lugares. Esa tarde, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto y correos de padres que estuvieron en la obra escolar ofreciendo escribir declaraciones de testigos sobre lo que habían visto. Una mamá me envió el video que había grabado, donde podías ver claramente a Diego de rodillas, agarrando mi tobillo mientras Luna estaba entre nosotros, viéndose lista para pelear. Otro padre escribió que había escuchado todo lo que Diego dijo sobre observarnos por meses y testificaría sobre eso en el tribunal. Su apoyo ayudó porque los mensajes de voz de Diego me habían hecho dudar de mí misma con toda su charla sobre solo querer disculparse y cuán cruel estaba siendo al mantenerlo alejado. Tener a otras personas confirmando que lo que pasó fue aterrador y malo me hizo sentir menos loca por tener miedo de él. El jueves por la tarde, senté a Luna en la mesa de la cocina con una libreta y empecé a repasar nuestro plan de seguridad paso a paso. Escribió mi número de teléfono 5 veces, hasta que pudo recitarlo hacia adelante y hacia atrás, mientras la cuestionaba sobre qué maestros podía confiar si algo pasaba en la escuela. Practicamos qué haría si Diego aparecía en el recreo, y repitió que correría directamente a la oficina sin detenerse a hablar con él. Dibujó un mapa de nuestro edificio de apartamentos mostrando todas las salidas y marcó en qué vecinos podíamos tocar para pedir ayuda. Sus manitas agarraban el lápiz tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, pero siguió dibujando y etiquetando todo cuidadosamente. A la mañana siguiente, el director Rodrigo me llamó al trabajo para decir que Diego estaba sentado en su carro, justo después de la línea de propiedad de la escuela, observando a los niños llegar para dejarlos. La seguridad se le acercó, pero él señaló que no estaba técnicamente en los terrenos de la escuela, así que llamaron a la policía mientras lo vigilaban. Para cuando los policías llegaron, Diego ya se había ido, pero Rodrigo dijo que había estado ahí por 40 minutos tomando fotos con su teléfono. Salí del trabajo temprano para recoger a Luna y la encontré esperando en la oficina con su mochila ya puesta como si estuviera lista para correr. El detective Gutiérrez me encontró en el apartamento esa noche con una carpeta de sugerencias sobre cambiar nuestros patrones diarios. Ya que Diego claramente sabía cuándo salíamos para la escuela y el trabajo, me mostró diferentes rutas que podía tomar y recomendó salir a diferentes horas cada día, incluso si significaba levantarme más temprano. Empecé a poner mi alarma para horas aleatorias entre las 5 y las 6:30 y tomar 3 caminos diferentes para dejar a Luna en la escuela. Algunas mañanas salíamos 20 minutos temprano y conseguíamos desayuno en un restaurante, mientras otros días salíamos corriendo al último segundo. Los cambios constantes me agotaban, pero cada vez que pensaba en parar, recordaba a Diego sentado afuera de la escuela con su cámara. Mi hermana envió un cheque por 5,000 euros con una nota diciendo que era para cualquier cosa de seguridad que necesitáramos y que lo sentía por todo. Lo deposité sin llamarla y lo gasté en nuevas cerraduras para cada puerta, más luces con sensor de movimiento para el pasillo y un mejor sistema de cámaras que grababa en la nube. El cerrajero instaló todo en una tarde mientras Luna lo veía trabajar y hacía preguntas sobre cómo las cerraduras no podían ser forzadas. Su maestra empezó a dejarla entrar por la puerta del estacionamiento del personal en las mañanas para que no tuviera que caminar por la entrada principal donde los padres se reunían.
El conserje la abría especialmente para nosotras y la llevaba a clase mientras yo observaba desde mi carro para asegurarme de que entrara segura. Otros niños preguntaban por qué recibía trato especial, pero Luna solo se encogía de hombros y decía que eran cosas de adultos de las que no tenían que preocuparse. El sábado por la noche, estaba viendo una película en mi laptop cuando la pantalla de repente cambió para mostrar la cara de Diego como la foto de perfil en mi cuenta de streaming. El nombre del perfil había sido cambiado a "Por favor, perdóname, lo siento tanto", y cuando revisé los otros perfiles, todos tenían mensajes como "Te extraño" y "Pertenecemos juntas" como los nombres. Mis manos temblaron mientras cambiaba cada contraseña de cada cuenta que tenía y activaba autenticación de 2 factores para todo, aunque significara recibir mensajes constantemente. Pasé toda la noche revisando mi correo para encontrar cualquier cuenta que pudiera haber olvidado y cambiando esas contraseñas también. 3 semanas después, Siena llamó para decir que nuestra audiencia de orden de restricción estaba programada para el martes siguiente a las 9 de la mañana. Vino a mi apartamento el domingo por la tarde con una carpeta llena de evidencia, y pasamos 4 horas repasando todo lo que necesitaba decir en el tribunal. Me hizo practicar describir el incidente escolar una y otra vez, hasta que pude contarlo sin llorar o enojarme demasiado para hablar claramente. El martes por la mañana, me puse mi atuendo más profesional y conduje al tribunal con mi estómago revuelto tan mal que pensé que iba a vomitar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y bancos incómodos que hicieron que me doliera la espalda en minutos. Diego estaba sentado en una mesa con Constantino luciendo como si hubiera perdido 10 kilos desde la obra escolar, y su traje colgaba flojo en sus hombros. Cuando el juez me llamó a testificar, caminé al estrado de testigos con piernas que se sentían como gelatina y levanté mi mano derecha para jurar que diría la verdad. Siena estaba en su mesa y me guió a través de preguntas sobre cada cosa que Diego había hecho, desde aparecer en la obra hasta hackear mis cuentas. Mi voz se quebró cuando describía a él agarrando mi tobillo, pero seguí a través de la lista de violaciones y amenazas. El juez tomó notas mientras hablaba y a veces me pedía repetir fechas o aclarar detalles sobre incidentes específicos. Después de 1 hora de testimonio, mi garganta estaba seca y mis manos tenían calambres de agarrar el borde del estrado de testigos tan fuerte. Mi hermana testificó después y podía ver sus manos temblar mientras describía a Diego apareciendo borracho en su apartamento, rogando por información sobre nosotras. Le contó al juez sobre su bebida empeorando y cómo había hablado por horas sobre recuperar a nuestra familia sin importar lo que costara. Su voz se volvió más fuerte cuando testificó sobre sentirse culpable por contarle sobre la obra y ver cómo ese error nos había puesto en peligro. Constantino se levantó para su turno y trató de hacer que Diego sonara como un hombre triste que solo quería disculparse por errores pasados. Habló sobre la depresión y soledad de Diego, pero el juez lo interrumpió para señalar que los problemas de salud mental no excusaban acecho y asalto. Constantino lo intentó de nuevo diciendo que Diego nunca quiso ningún daño real, pero el juez sacó las fotos de la mano de Diego envuelta alrededor de mi tobillo en la escuela. La evidencia estaba justo ahí a todo color, mostrando a Diego de rodillas agarrándome, mientras mi hija estaba entre nosotros viéndose aterrorizada. El juez miró a Diego y preguntó si tenía algo que decir, pero Diego solo miró la mesa y sacudió la cabeza. Después de 20 minutos de revisar todo, el juez otorgó una orden de restricción de 3 años, con provisiones estrictas de que Diego tenía que mantenerse a 500 metros de nuestro hogar, mi trabajo y la escuela de Luna. También ordenó a Diego completar consejería de alcohol en 60 días y entregar cualquier arma de fuego a la policía en 48 horas. El alguacil abrió la pesada puerta de madera y salí al pasillo agarrando los papeles de la orden de restricción tan fuerte que se arrugaron en mis manos mientras Siena empacaba su maletín y me decía que esta era una victoria sólida que nos mantendría seguras por 3 años. Mis piernas se sentían tambaleantes bajando las escaleras del tribunal, pero el aire fresco golpeó mi cara y por primera vez en semanas pude respirar sin esa sensación apretada en mi pecho. Luna estaba esperando en su programa después de la escuela, y cuando la recogí, le mostré el sello oficial del tribunal en los papeles y expliqué que Diego tenía que mantenerse alejado o la policía lo arrestaría inmediatamente. Esa noche, pedimos 2 pizzas grandes con queso extra y pusimos su película favorita sobre la niña que salva su pueblo, mientras construíamos una fortaleza de mantas en la sala y comíamos directo de las cajas. Se durmió a mitad de la película con su cabeza en mi hombro y salsa de pizza en su pijama, y la cargué a la cama sintiendo que tal vez, finalmente, podríamos tener noches normales de nuevo, sin revisar las cerraduras cada 5 minutos. 3 días después, estaba lavando platos cuando un movimiento afuera llamó mi atención, y ahí estaba el carro de Diego arrastrándose por nuestra calle a tal vez 5 kilómetros por hora, con él mirando fijamente las ventanas de nuestro apartamento. Agarré mi teléfono y grabé a través de la ventana de la cocina, obteniendo video claro de su placa y su cara vuelta hacia nuestro edificio, mientras pasaba 2 veces más antes de finalmente irse. La marca de tiempo en el video mostraba las 7:43 de la tarde, y llamé inmediatamente al 911 para reportar la violación, mientras sacaba el otro video de la cámara de nuestro timbre, que mostraba el mismo carro pasando desde un ángulo diferente. La operadora dijo que las unidades ya estaban buscando a Diego por la orden de restricción en el sistema.
sistema, y en 2 horas, el detective Gutiérrez llamó para decir que lo habían arrestado en su apartamento donde estaba borracho y llorando sobre solo querer ver si estábamos bien. Diego pasó esa noche en la cárcel, y Gutiérrez explicó que violar una orden de restricción era arresto automático sin advertencias o segundas oportunidades, y el juez probablemente agregaría tiempo de cárcel por romper la orden tan rápido. Ese fin de semana, Luna y yo fuimos al parque por primera vez, sin que yo constantemente escaneara el estacionamiento, y ella realmente jugó en los columpios mientras yo me sentaba en una banca leyendo un libro en lugar de observar a cada persona que pasaba. Conseguimos helado del camión y alimentamos patos en el estanque, y nadie nos siguió a casa, ni dejó mensajes raros, ni me hizo sentir que necesitaba mirar sobre mi hombro cada 30 segundos. El lunes por la mañana, Siena llamó para explicar que la violación de Diego realmente ayudó a nuestro caso, porque probó que no podía seguir órdenes judiciales, y el fiscal estaba presionando por la sentencia máxima de 6 meses más, consejería obligatoria y tratamiento de alcohol. Dijo que el juez no estaba feliz de que Diego violara la orden en 72 horas, y probablemente le daría tiempo de cárcel real para protegernos y enseñarle que las órdenes de restricción tenían dientes. Anastasia nos hizo ir para una sesión especial de arte terapia, donde Luna pintó imágenes mientras hablaba sobre sentirse más segura ahora que Diego estaba encerrado y no podía sorprendernos más. La imagen que dibujó tenía menos paredes negras y más flores coloridas, y cuando Anastasia le pidió que dibujara a nuestra familia, nos puso en una casa con ventanas grandes en lugar de la fortaleza que había estado dibujando por semanas. Mi hermana envió un mensaje preguntando si podíamos encontrarnos en una cafetería para hablar sobre todo lo que había pasado y cuánto lo sentía por haberle dicho a Diego sobre la obra sin pensar en nuestra seguridad. Acepté encontrarme con ella una vez al mes, con reglas claras sobre nunca compartir información sobre nuestro horario o ubicación con nadie, y prometió respetar cada límite que estableciera. 2 semanas después de su arresto, Diego estaba parado en ropa naranja de cárcel, mientras el juez lo sentenciaba a 90 días en la cárcel del condado, más 2 años de libertad condicional con consejería obligatoria de alcohol y terapia de comportamiento de acecho. El juez dijo que violar la orden de restricción mostró completo desprecio por el tribunal y nuestra seguridad, así que Diego necesitaba consecuencias reales para entender que esto no era un juego o negociación. El abogado de Diego trató de argumentar por tiempo cumplido, pero el juez lo interrumpió diciendo que 3 días en la cárcel no era suficiente por aterrorizar a una niña, y su madre después de ser explícitamente ordenado a mantenerse alejado. Cuando sacaron a Diego esposado, se veía más pequeño de alguna manera, y me di cuenta de que ya no le tenía miedo, porque el sistema finalmente nos estaba protegiendo, en lugar de solo documentar su comportamiento. El director Rodrigo Caballero llamó para decir que la escuela estaba realizando una asamblea especial sobre seguridad personal y reconocer situaciones inseguras inspirada por nuestra experiencia, aunque no nos mencionarían específicamente. Luna se sintió orgullosa de que otros niños pudieran aprender a hablar si alguien los hacía sentir incómodos, y preguntó si podía ayudar a hacer pósters sobre confiar en tus sentimientos viscerales cuando algo se sentía mal. La consejera dijo que Luna estaba mostrando resiliencia increíble al querer ayudar a otros, y esta era una forma saludable de procesar su experiencia en algo positivo. 3 meses se sintieron como tiempo suficiente para realmente relajarme y dejar de saltar cada vez que una puerta de carro se cerraba o alguien tocaba nuestra puerta sin llamar primero. La oficina de mi terapeuta tenía esas feas sillas cafés que hacían ruidos raros cuando te movías, pero me sentaba ahí cada martes por la mañana, tratando de descubrir por qué todavía revisaba cerraduras 5 veces incluso con Diego tras las rejas. Me hizo anotar cada vez que me sentía asustada durante la semana, y la lista cubría 3 páginas hasta que señaló que la mitad de ellas eran solo sonidos normales que cualquier casa hace en la noche. Trabajamos en ejercicios de respiración que se sentían tontos al principio, pero realmente ayudaron cuando me sorprendía mirando la cámara del timbre por 20 minutos seguidos. Luna llegó a casa de la escuela una tarde y preguntó si podíamos hacer una fiesta para su obra, ya que la verdadera celebración se había arruinado por Diego apareciendo. Llamé a 3 mamás de sus amigas y organicé una pequeña reunión en nuestro apartamento con un pastel en forma de máscaras de teatro y todos usando piezas de vestuario de sus cajas de disfraces. Realizó su gran monólogo de nuevo en nuestra sala, mientras sus amigas aplaudían y lanzaban confeti que estaríamos encontrando por semanas. El fiscal llamó para decirme que Diego estaba siendo liberado después de sus 90 días, pero yendo directo a una instalación de tratamiento por 6 meses como parte de su acuerdo de libertad condicional. Siena dijo que monitorearía todo a través del sistema judicial y se aseguraría de que permaneciera en cumplimiento con todos los requisitos, incluyendo la orden de no contacto. El detective Gutiérrez pasó para cerrar oficialmente nuestro archivo de caso activo, pero dejó su número directo y prometió que responderían rápido si Diego intentaba algo. Dijo que la mayoría de los acechadores se rendían después de tiempo de cárcel real, pero que nos mantuviéramos cuidadosas de todos modos, ya que Diego había mostrado comportamiento tan obsesivo antes. Noté que Luna dejó de mantener su mochila junto a su cama y realmente la desempacó completamente por primera vez desde que todo el lío comenzó.
Incluso preguntó si podíamos pintar su habitación de un nuevo color para el verano, lo que significaba que estaba pensando en el futuro en lugar de estar lista para correr. Mi hermana empezó a recoger el súper para nosotras cada domingo y llevar a Luna a clase de baile los miércoles sin que tuviera que preguntar. Nunca presionó por más de lo que ofrecía y siempre enviaba mensaje antes de venir en lugar de simplemente aparecer como solía hacer. Un sobre grueso llegó de la instalación de tratamiento de Diego con el membrete de su terapeuta, pero ni siquiera lo abrí antes de archivarlo en la carpeta con todos los otros documentos legales. Siena dijo que no tenía obligación de leer nada del equipo de tratamiento de él, y mantener cero contacto era la elección más saludable. La escuela realizó su ceremonia de premiación de fin de año en el mismo auditorio donde Diego me había agarrado, pero esta vez vi a Luna caminar por ese escenario para recibir su premio de logro en arte sin buscar amenazas. Sostuvo su certificado y sonrió tan grande mientras tomaba fotos desde el mismo lugar donde todo se volvió loco hace meses. Una mañana me di cuenta de que habían pasado 2 semanas enteras sin revisar la cámara del timbre primero al despertar. Las cosas de seguridad todavía estaban ahí, pero se sentía como usar un cinturón de seguridad en lugar de armadura. Ahora, Luna me encontró organizando sus papeles escolares e hizo la pregunta que había temido desde que Diego apareció en su obra. ¿Ese hombre alguna vez será mi papá?, preguntó mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Me senté junto a ella y le dije que no, ya tenía toda la familia que necesitaba justo aquí conmigo. Asintió y volvió a su dibujo agregando flores alrededor de los bordes. Bien, me gusta más así, solo nosotras dos, dijo sin levantar la vista. Mi pecho se apretó, pero de buena manera esta vez. 6 meses pasaron y encontré para nosotras un nuevo lugar al otro lado de la ciudad, con mejores escuelas y un pequeño patio donde Luna podía pintar afuera. El camión de mudanza llegó un sábado por la mañana y mi hermana apareció con café y donas, y aunque no le había pedido que viniera, agarró cajas sin decir mucho. Y cuando el cabello de Luna seguía cayéndole en la cara mientras cargaba sus materiales de arte, mi hermana sacó una liga de cabello y preguntó si podía ayudar. Luna se quedó quieta mientras mi hermana trenzaba su cabello de la misma forma que solía trenzar el mío cuando éramos niñas, y las observé desde la puerta fingiendo revisar mi teléfono. Desempacamos todo ese fin de semana y Luna escogió la habitación con la ventana hacia el patio trasero, donde podía observar pájaros mientras dibujaba. El detective Gutiérrez llamó el martes por la tarde, mientras colgaba cuadros para decirme que Diego había completado su programa de tratamiento de 6 meses, sin incidentes o intentos de contactarnos. Dijo que el tribunal seguiría monitoreando, pero Diego finalmente parecía entender los límites y estaba viviendo con sus padres en otro estado ahora. Le agradecí y archivé el papeleo con todas las otras cosas legales que esperaba nunca volver a mirar. Luna pasó las siguientes semanas plantando flores en nuestro nuevo jardín, ensuciándose las uñas y manchándose los jeans de pintura mientras creaba lo que llamó nuestro rincón arcoíris. Colgó campanillas de viento en la cerca y pintó piedras con palabras inspiradoras que encontró en línea, convirtiendo nuestro pequeño patio en algo que se sentía completamente nuestro. La trabajadora social de adopción vino para su visita final en julio y se sentó en nuestra mesa de cocina, viendo a Luna mostrar sus últimas pinturas mientras yo hacía limonada. Escribió en su reporte que habíamos manejado la crisis mejor que la mayoría de las familias y nuestro vínculo era más fuerte porque nos habíamos protegido mutuamente. Después de que se fue, Luna preguntó si eso significaba no más visitas, y cuando dije que sí, hizo un pequeño baile de victoria por la sala. Su nueva escuela tenía audiciones para el espectáculo de talentos de otoño, y ella practicaba su canción cada noche, después de la cena usando el cepillo de cabello como micrófono, mientras yo me sentaba en el sofá, siendo su audiencia. La noche del espectáculo, me senté en la tercera fila, viéndola subir a ese escenario con total confianza, sin miedo en sus ojos, solo pura emoción sobre actuar. Alcanzó cada nota, y cuando hizo su reverencia, aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos y no miré ni una vez sobre mi hombro, ni revisé las salidas. Un año entero pasó, y de repente estábamos discutiendo sobre si tenía que comer verduras antes del postre y por qué la tarea tenía que venir antes de la televisión. El nombre de Diego dejó de aparecer en terapia, y luego ya no necesitábamos terapia en absoluto porque nuestros problemas eran cosas normales de niños ahora. Los sábados por la mañana se volvieron nuestro tiempo sagrado de nuevo con Luna, aprendiendo a voltear panqueques, sin tirarlos, mientras me contaba sobre su semana en la escuela. Había crecido, y su cabello estaba más largo, y había dejado de mantener esa mochila junto a su cama meses atrás. Este sábado en particular, estaba mezclando chispas de chocolate en la masa, aunque dije que simple era más saludable, y me miró con esos ojos que ya no estaban asustados. «Mamá, ¿puede venir Sara después de la clase de baile hoy?», preguntó mientras vertía demasiado jarabe en su pila, y dije que sí, porque eso es lo que hacen las familias normales. Tienen amigas viniendo, y hacen desorden, y viven sus vidas sin mirar atrás. Así fue como resultó para mí. Ahora, quiero saber qué piensas. Deja un comentario, y hablemos de eso.